Hola, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutos por si os incorporáis alguno de vosotros y si no, comenzamos la clase en un minuto. Comenzamos, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes o buenos días o incluso buenas noches. Bueno, daros la bienvenida de nuevo a una sesión más de instrumentos financieros derivados dentro del máster de asesoramiento financiero y bancario. Y bueno, y como todas las semanas, pues bueno, pues estamos aquí en este foro, en este espacio, que lo que nos ayuda es a poder... Un segundito. Hola Raúl, creo que te has incorporado ahora mismo, perdón que se ha movido la cámara. Bueno, estaba justo comenzando porque había dado un minuto de espera. Y bueno, hola, sí, voy a ponerme el chat. Perfecto. Bueno, pues lo que decía, como siempre, como todas las semanas, dar la bienvenida a una sesión más dentro de la asignatura de instrumentos financieros derivados. Y esta semana, como todas las que solemos abordar, pues hoy vamos a dividir la clase en dos partes. Una primera, pues ver un poco la actualidad, ver tendencias, ver en qué situación estamos. Y otra segunda parte, pues un poco ya en seguir trabajando, introduciendo lo que estábamos la semana pasada, que era hablar de los futuros sobre tipos de interés, sobre los bonos, ¿no? En general, el gran mercado que os hablaba la semana pasada, pues los mercados posiblemente el más desconocido o el que menos atractivo atrae, pero para mí es el que más oportunidades pues, va a tener en el futuro. Pero bueno, es una visión muy personal también, como siempre os he comentado. Desde el punto de vista de mercados, pues hemos tenido un muy buen comportamiento de los activos de riesgo, pues de manera sorprendente, todo ello a raíz pues de las diferentes declaraciones e intenciones que hay encima de la mesa de poder llegar a acuerdos. Es verdad que hemos conseguido una nueva prórroga de 90 días a nivel arancelario que supone un espacio temporal para que pues, pueda haber negociaciones bilaterales entre las diferentes partes, sabiendo que el acuerdo, como digamos, o el más relevante en términos económicos, pues en estos momentos es el que subyace sobre el mercado chino, ¿no? En el sentido, el acuerdo entre China y Estados Unidos pues, sería posiblemente más relevante. Aún así, en función de los últimos noticias, acontecimientos, parece que los aranceles lo que van a terminar quedándose es en torno al 30%. Será que algo menos en algún producto concreto. Es verdad que hemos pasado del 145, que posiblemente no era un arancel, sino era un embargo, o sea, quiere decir, era una restricción comercial relevante a un 30%. Y todo esto es lo que hay que empezar a poner en contexto. Yo creo que muchas veces en los mercados, y todo cuando somos asesores o gestores, pues yo creo que tenemos que tener un relato o una visión global de lo que está sucediendo, ¿no? Y en este sentido tenemos que entender que los mercados venían, en términos de activos de riesgo, pues con las valoraciones basadas en la inteligencia artificial, basadas en buen comportamiento de las siete magníficas, recordar la capitalización o la concentración que hay en Estados Unidos dentro de los índices americanos de estas compañías y el peso que ello supone. Y ese es el contexto con el que empezábamos 2024, el inicio de una candidatura con mucha inestabilidad. Y a pesar de las idas y vueltas, pues hoy podemos decir que los mercados de renta variable están prácticamente a cero en el año, sobre todo el americano, el europeo subiendo algo más porque tenía una fase de valoración respecto al año pasado relevante, está subiendo entre el 8 y el 12%, pero el contexto nos invita a pensar que con independencia de que llegamos a acuerdos comerciales, esos acuerdos comerciales ya suponen un cambio. Es decir, de no tener tarifas a tener unas tarifas del 30%, pues ya supondría algo. Es decir, ya hay un cambio relevante. Además de las diferentes políticas que quiere seguir adaptando la administración Trump. Es decir,
con independencia de que los mercados han tenido un comportamiento excelente y que está siendo una gran oportunidad, que ha habido una gran oportunidad que se ha podido aprovechar en algunos casos, en otros no, en función de los perfiles, lógicamente, de cada uno de los inversores, la incertidumbre sigue encima de la mesa. No podemos obviar que estas medidas que vienen para quedarse y para hacer cambios tienen un impacto que van a tener luego en la parte fiscal y monetaria de los países. Y esa será la segunda derivada. Con lo cual, desde el punto de vista de mercados o desde el punto de vista de relación, nosotros tenemos que seguir manteniendo un discurso con nuestros clientes, una visión general, seguir observando aquellas variables, como os decía, que están siendo relevantes. Para mí, en todo este contexto, lo más relevante siguen siendo las divisas, que están estables en torno a 1,12 de euro-dólar, el dólar yen 147 más o menos y cualquier otro cambio. Esto ha supuesto una mejora también en términos de una pequeña apreciación del dólar, pero pensamos o supongo o pienso que los objetivos que tiene la Administración es todavía de debilitar aún más la divisa del dólar para ser más competitivos y generar otras monedas que paguen o como digamos pagan el tributo de ser divisa reserva, ¿no? Como puede ser el euro. Con lo cual yo creo que hasta que no veamos niveles de 1,25, 1,30, pues no vamos a estar todavía suficientemente estables en el entorno de divisas. Todo esto dentro de una incertidumbre, todo esto dentro de un mercado nuevo donde hay un director de orquesta que nunca había existido hasta ahora, ¿no? Los mercados siempre se han manejado por los datos económicos, por las políticas monetarias y por el resultado de las compañías o por los diferentes, como digamos, indicadores macroeconómicos. Y hoy tenemos, pues a día de hoy, un gurú que es Donald Trump, que es el que anticipa si hay que comprar o vender los mercados. Eso no había pasado en la historia financiera ni política y además creo que roza incluso la índole pues un poco, podríamos, ilegal, ¿no? De que personaje que tiene la capacidad de tomar decisiones relevantes para una economía no, adelante o no, o decida o no, un tuit o en su red, adelantar determinadas informaciones, ¿no? ¿Dónde estaría la SEC o cualquier regulador hablando de información privilegiada? Bueno, todo esto lo dejamos para otros episodios, pero un debate, pero para que planteemos que los cambios que están sucediendo son cambios relevantes, no solamente en los mercados, sino en la forma de entenderlos, en la forma en que funcionan y que, bueno, pues nosotros estamos inmersos en ellos y no es que nos dificulte, ¿no? Nos hacen dudar realmente pues, de la credibilidad de los mismos. Entonces es un entorno más estable, tenemos 90 días, recordad que los primeros con Europa creo que vencen en junio y ahora con China pues vencerán pues, en julio, ¿vale? Este periodo que se ha dado y Estados Unidos, que el único país que en teoría ha llegado a un acuerdo pues, con el Reino Unido, pero que desconocemos qué tipo de acuerdo, pues casualmente es un país que tenía un superávit comercial con él, ¿vale? Realmente tampoco creo que tenía mucho interés desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, todo esto es realmente semana a semana lo que ir viendo, posiblemente la semana que viene tendremos un acontecimiento muy diferente y seguiremos atentos ahí. Pasamos, no sé si tenéis alguna duda o que queréis comentarme, Pedro, Raúl, Cristina. También, no solamente de actualidad, algo que os quedase, que queréis que planteemos antes del inicio de la clase, algún tipo de sobre el temario o algún tipo que queráis. Bueno, Cristina me dice que todo bien. Bueno, si entiendo que si no decís nada al respecto, bueno, pues que estamos en línea, alineados, o que estamos más o menos asimilando los conocimientos y bueno, en esos términos bien. Voy a compartir, ¿vale? Para ir preparando el... Pues lo tengo. Un segundito. Lo he abierto. Aquí. Vale. Bueno, pues vamos a quedarnos, recordad que la semana pasada nos quedamos empezamos a introducir los futuros de tipos de interés, hablábamos de los futuros de medio plazo y corto plazo, hablábamos de las diferentes cámaras donde podíamos ver, todo ello es bastante denominador común. Habríamos la relación inversa precio-tipos de interés, ¿vale? Y esto es importante, ¿no? Y yo creo que para poder explicar esto, lo mejor es, con un caso, con ver el comportamiento del precio de un bono. Y aquí os voy a dejar luego un Excel, ¿vale? Donde podemos trabajar lo que sería un bono o la estructura de un bono, ¿vale? Con sus conceptos. El nominal sería el importe que invierto, el cupón es el pago explícito, ¿vale? Que me paga el 2% y la TIR va a ser la rentabilidad del bono en ese momento, ¿vale? Cuando yo tengo cupón, recordar, cupón y TIR, es decir, cuando el cupón se emite a la misma TIR que está en el mercado, es decir, en el momento actual, el precio, lógicamente, es 1000, no hay variación, ¿vale?
¿vale? No hay variación. El precio coincide. ¿Por qué? Porque cupón, por rentabilidad que yo voy a obtener por el bono y la TIR, es exactamente igual. La TIR es recordar que la TIR es única y exclusivamente el descuento, es la rentabilidad a la cual el descuento de los flujos de caja me da un valor cero. ¿Vale? Entonces, con lo cual, esto significa que no ha habido ningún efecto entre el cupón y la TIR. Eso sería cómo se forma el precio de un bono. Esto sería el momento actual. Vemos que el precio final es 1.000 o el valor neto actual es 1.000. ¿Cómo se calcula este precio? Los diferentes pagos o cupones que voy a recibir, que está claro que es el 2% de 1.000, son 20 unidades, lo voy a recibir durante 10 años. Por este caso nos había puesto que el bono es un bono a 10 años. ¿Vale? Ponemos vencimiento 10 años. ¿Vale? En este caso, pues vemos que durante la vida del bono que recibo 20, un 2% todos los años. Y el último año tengo que recibir el principal que había invertido, las 1.000 unidades, más el cupón de ese año. ¿Qué hago? Descuento este flujo de caja. ¿A qué tipo? A la TIR del mercado. En este caso coincide en el momento inicial. ¿Vale? Con lo cual, si yo descuento estos flujos futuros y los traigo a valor presente a la misma TIR, pues está claro que el precio es exactamente igual el del precio original. ¿Vale? El precio sería la suma, o lo que es lo mismo, sería el valor neto actual de todos estos flujos, ¿vale? De lo que van de la F, bueno, del E, o sea, los flujos que voy a recibir descontados a la tasa del 2%. Eso sería el valor neto actual, que es algo que también ya habéis trabajado. Eso sería el precio del bono. Y con esta forma vamos a entender cómo funcionan los bonos. Si yo en el momento que emito este bono, los tipos de interés suben, con lo cual la TIR a la cual voy a descontar estos flujos es superior y suben al 7%, observáis cómo el precio del bono baja, que es lo que comentábamos el otro. La relación inversa entre el precio del bono. ¿Por qué? Porque yo estoy descontando los flujos conocidos del bono a una tasa superior, lógicamente. Están descontados y con lo cual el precio del valor presente es menor. Con lo cual la relación que hay directa entre tipos de interés, ¿vale? Y tipos de esto. Un segundito. Un segundito. Bueno, perdonad, que no sabía si me estaban llamando de una cosa relevante. Perdonad por la interrupción. En lo que quiere decir que tenemos este descuento, ¿vale? Este descuento de valor presente. Lógicamente, lo contrario, si yo por lo cual tengo que descontar los tipos de interés, o sea, tengo que descontar estos flujos a un tipo de interés inferior porque han bajado los mercados, observo que el valor neto actual o el descuento de flujo de un tipo de interés inferior es superior, subiría. ¿Vale? Esto es lo que explica la relación inversa entre rentabilidad y precio del bono, ¿vale? Por el descuento de los flujos que se van conociendo. Esta segunda parte es diferente porque nos ayuda a conocer otro concepto que es la duración, que yo de momento no voy a entrar a explicaros, pero bueno, porque esto lo vais a ver en lo que es la parte de renta fija. ¿Vale? Este concepto de la duración significa el periodo o el riesgo que tiene este bono, cuánto tiempo tengo flujos con riesgo. En vez de 10 años es un poquito menor. ¿Por qué? Porque recibo flujos durante la vida. Es decir, voy recibiendo parte del dinero por adelantado y ese dinero, pues lógicamente reduce el riesgo, como he entendido, riesgo de tipos de interés a 9,20 sobre los 10 años. ¿Vale? Lógicamente eso lo iremos viendo, lo vais a ver en la cartera en el mercado de renta fija, ¿vale? Cuando tengáis la gestión de carteras de renta fija, pero yo ahora quería dejaros claro que conozcáis muy bien esta relación precio, ¿vale? Tipos de interés, porque es relevante para lo que más nos interesa a nosotros, que es las coberturas de riesgo de tipos de interés, ¿vale? Con lo cual, recordad que hablábamos de dos tipos de productos, los tipos de productos donde tienen el riesgo implícito, donde son productos a corto plazo, ¿vale? Donde realmente yo compro con descuento y recibo por diferencial de precios la rentabilidad, recordar esa letra, esa letra que se emite, que yo compro pago a 98 y recibo 100 al año, pues realmente he recibido 2 unidades, es una rentabilidad del 2%. Vamos a tener algún caso ahora adicional, ¿vale? Pero no hay un pago de cupón, es un diferencial entre el principal, o sea, entre pago inicial, como una rentabilidad entre el precio de compra y precio de venta. Es implícito en el precio la rentabilidad obtenida. Y eso generalmente sucede en estructuras de bonos a corto plazo o bonos con cupón cero. Y luego, por otro lado, tenemos los bonos estructurales que tienen un cupón y que, lógicamente, como tienen una vida a medio y largo plazo, porque son bonos de 2, 5, 10, 30, hasta de 100 años hay, pues, lógicamente, desde la emisión
a lo largo de su vida, en función de las expectativas de tipos de interés, la variación del precio de ese bono va fluctuando. Al final, al vencimiento, me van a devolver el principal, lógicamente, pero durante la vida del préstamo, en función de las expectativas de tipos de interés, el precio va variando porque lógicamente puedo tener mejores o peores alternativas en función de si los tipos de interés han bajado o han subido, ¿vale? Con lo cual, todo esto que es relevante, el mercado de bonos, lógicamente, su parte más relevante se mueve por los movimientos de tipos de interés, vamos a ver cómo lo trasladamos a la gestión de riesgos o a las inversiones realizadas a través de futuros, o en este caso de futuros, que como sabéis es un activo, o sea, es un derivado en el cual tiene un activo subyacente. Y de activo subyacente tengo que entender muy bien qué estoy contratando detrás, ¿vale? Por eso es muy relevante entender cómo funciona. Igual que entendemos muy bien cómo funcionan las acciones, igual que entendemos muy bien o podemos entender muy bien cómo funciona el mercado de divisas, tengo que entender que cuando estoy haciendo derivados sobre tipos de interés, tengo que saber que el activo subyacente en base a qué fluctúa o varía para poder así de esta forma decidir cuál es la mejor cobertura o cuál es la mejor forma de inversión en función, lógicamente, de la estrategia o las expectativas que yo tenga de mercado. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Esto es relevante, ¿vale? ¿Vale? Si tenéis el chat o si no, si queréis, tomáis la palabra, ¿vale? Vale, perfecto, Raúl, gracias. Vale, aquí os ponía el otro día ya hablábamos en este caso era un futuro sobre tipo de interés, en este caso a 3 meses, un futuro de tipo de interés a un producto a corto plazo, ¿vale? Que lógicamente pues está optimizando los precios y hablábamos el otro día, poníamos un ejemplo pues de qué pasaba si variaban o no los tipos de interés en este periodo. Lógicamente, claro, cuando estoy cogiendo un tipo de interés a un periodo de 3 meses, claro, lo que estoy intentando comprar o vender es cómo están los tipos de interés dentro de, o sea, a 3 meses, hoy a 3 meses, pero con un vencimiento un día concreto. Es decir, cómo van a estar el tipo de interés a 3 meses en junio, en este caso, imaginaros que en vez de junio 24 tuviera junio del 25, ¿vale? Es decir, si hoy estamos al 15 de mayo, podría ir al mercado de futuros tipos de interés y decir, oye, ¿cómo está el mercado a junio del 23? De hecho, lo podríamos ir a ver, luego entramos en una de las cámaras y observamos cómo está, ¿vale? Y eso es muy diferente a este caso, en el cual tendría un futuro sobre un bono de un bono a 10 años. ¿Vale? Es decir, tenemos futuros sobre tipos de interés a corto plazo y futuros sobre bonos a largo plazo. Cuidado que esto es conceptual, pero es muy importante. Ya os dije el otro día que la mayoría de los usuarios de futuros de tipos de interés a corto plazo, a 3 meses, a 6 meses, son aquellos que tienen un volumen de operaciones muy relevante y de un peso importante en esos periodos. ¿Quiénes son? Os lo comenté el otro día, porque realmente son pues, los bancos, los grandes balances, aquellas compañías con una posición de tesorería relevante, etcétera. Generalmente suelen ser aquellos que operan en plazos muy cortos y donde la estructura de tipos de interés a 3 meses, las necesidades de liquidez realmente son sus apuestas. Un banco, recordad lo que tiene es un balance entre activo y pasivo. Ningún banco, me refiero a la tesorería propia del banco. Nosotros nos estamos formando como profesionales, podemos trabajar en la gestión de carteras, pero también podemos asesorar a cómo gestionar el balance de un banco en tipos de interés, ¿no? Entonces, un banco en un momento determinado tiene unos préstamos y unos depósitos que cubren, pero claro, los préstamos son a largo plazo y los depósitos suelen ser a corto plazo. Eso es una estructura de curva, ¿no? Entonces, el grupo de tesorería de ese banco debe utilizar o utiliza o realiza apuestas relevantes en función de las expectativas de tipos de interés, porque lógicamente a los bancos en su negocio lo que más les afecta es cómo varían los tipos de interés, porque con ello remuneran el pasivo y con ello también cobran sobre el activo. Recordar los años tan complicados que hemos vivido para la banca, con tipos de interés prácticamente a cero, donde entre el depósito y el activo no había margen, con lo cual para ellos lo que denominan margen financiero prácticamente no existe, ¿no? Con lo cual esto es relevante para ese área. Realmente para el mundo de la inversión, para el mundo de la gestión y para el mundo del asesoramiento financiero, tengámoslo en cuenta como gestión patrimonial, realmente nuestros inversores, nuestros clientes hacen inversiones, sí, a un año, liquidez, invierten, realmente donde suelen tener una visión pues entre 5 o 10 años de tipos de interés. Es decir, primero, su parte de activo realmente suele ir ligada pues, a hipotecas, a casas, que tienen una duración pues, entre 15 y 30 años.
Por lo cual, el riesgo de que los tipos de interés suban o bajen en ese periodo, pues los tienen a largo plazo, no a corto plazo. Y a la hora de invertir, cuando tienen patrimonio o tienen una capacidad de ahorro, pues generalmente suelen tener una parte en liquidez o en productos de muy corto plazo, y pero también van posicionándose en activos más a medio y largo plazo, como pueden ser bonos, con lo cual también en ese sentido se ven afectados por las diferentes variaciones de tipos de interés. Es decir, es un producto muy utilizado en las bancas privadas, muy utilizado en la banca patrimonial para la gestión de lo que es tanto la gestión de activo como de pasivo de estos clientes patrimoniales, con lo cual los derivados aquí suelen ser intensivos. Es verdad que por la tipología del producto, o sea, un producto de renta fija, realmente es muy difícil ver que los asesores a día de hoy participen o propongan a los clientes estructuras de cobertura de tipos de interés, tanto al alza como a la baja, en función de su patrimonio. Pero yo creo que cada vez más, en los últimos años era muy poco, pero ya en los últimos años, sobre todo desde las últimas subidas de tipos de interés, ahora que hemos tenido tipos de interés al 4%, era una oportunidad única para invertir en tipos de interés más o menos que superaban la inflación después de muchos años de represión financiera. Esas oportunidades, en el momento, aunque tú no tengas esa disponibilidad de liquidez, podemos adelantarnos o utilizar esa inversión utilizando los derivados. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Pero lo más importante es entender muy bien que el activo subyacente que hay detrás es o un activo a corto plazo que tiene un pago implícito por la diferencia de precios, o un bono concreto con pago explícito que en un periodo largo su fluctuación va a depender de las expectativas de tipos de interés. Ya habéis visto que si los tipos de interés suben, el precio del bono baja, con lo cual la rentabilidad de tu cartera en tipos de interés baja. Lo habréis visto, lo habréis oído en prensa, como en el año 2022, por ejemplo, que fue un año muy negativo para los mercados de renta variable, también lo fue para los mercados de renta fija, básicamente porque fue el primer año donde los tipos de interés prácticamente pasaron de 0 al 3%. Subidas relevantes de los tipos de interés, precio de los activos, de los bonos y de las carteras de renta fija bajan, rentabilidad del producto negativa. Es decir, estamos encima de la mesa un producto en el cual fluctúa también de forma parecida o similar, no con tanta volatilidad como la renta variable, pero nadie te garantiza ese fatídico nombre de renta fija, ¿vale? Que es lo que quiero dejar claro. ¿Qué utilidades tienen los futuros y dónde vamos a utilizar? Primero, cubrir carteras de tipos de interés. Las carteras de tipos de interés son de múltiples inversores. Hay muchos inversores patrimoniales que no tienen un riesgo, lógicamente, para invertir en el mercado de rentabilidad, y lo que hacen es invertir a medio y largo plazo en diferentes bonos. En función de las expectativas que hay, pues yo puedo cubrir. También hay grandes compañías, como son los bancos, y sobre todo hay unas compañías y un sector en el cual podemos terminar asesorando, que es el mundo de las aseguradoras. Las aseguradoras, como bien sabéis, tanto las de vida como no vida, lo que hacen es coger las primas que obtienen de los seguros, ¿vale? Y esas primas las tienen que rentabilizar a medio y largo plazo, con un componente prácticamente de renta fija de sus carteras de en torno al 60-70%. Pues a nivel mundial. Imaginaos todas las aseguradoras que hay a nivel mundial, como gran parte de esas primas las colocan en productos que den una rentabilidad pues, a medio y largo plazo. Es decir, son inversiones entre 10, 15, 20, 30 años, porque esas primas van a ser constantes. Y de esa remuneración de esas primas tienen que cubrir el qué, pues todos los sucesos o eventos que sucedan de pagos de primas, pues todas las probabilidades estadísticas que tienen pues de eventos de pago de prima, más la estructura propia de la compañía. ¿Vale? Con lo cual, ese es un poco el negocio de las aseguradoras. Con lo cual, imaginaros el gran, igual que los grandes fondos de planes de pensiones, tienen inversiones cuyos vencimientos son a 30 o 40 años. ¿Qué producto puede saber qué rentabilidad? Pues bonos estables. Podré tener, lógicamente, un peso en acciones también como inversión a medio y largo plazo. Pero lo que tengo que asegurar mínimo con las aseguradoras es una rentabilidad mínima que recapitalice constantemente las primas que yo estoy obteniendo. ¿Vale? Y eso es relevante. Entonces, como digamos, esos clientes son demandadores de estructuras de tipos de interés o de una gestión que denomino yo activa sobre los tipos. También asegurarme una rentabilidad o remuneración fija. ¿Cómo puedo asegurarme hoy? Puedo asegurarme hoy que rentabilidad. Imagínate que me van a dar un dinero dentro de 6 meses y quiero asegurarlo, pues la rentabilidad que voy a obtener los próximos 5 años con ese dinero con unas ciertas garantías. Lógicamente puedo hacerlo utilizando los futuros y viendo la estructura de tipos de interés. Ajustar la duración de la cartera.
Esto es muy importante. Habéis visto antes que poníamos en ese cálculo del bono, hemos hecho el cálculo del precio y al lado estaba la duración, ¿vale? La duración es la sensibilidad que tiene un producto al riesgo de tipo de interés, ¿vale? Es decir, el bono, según va avanzando, su riesgo a que los movimientos de tipos de interés pues se van reduciendo. Al principio es cuanto más alto porque tiene toda la vida y según va avanzando el vencimiento pues y vas recibiendo cupones, se va reduciendo porque cada cupón que recibes ya no tiene riesgo de tipo de interés, ya lo puedes reinvertir al mercado si quieres, pero durante la vida, hasta que no recibes los cupones, pues tienes ese tipo de riesgo duración, ¿vale? Imagínate un bono que no tuviera cupones, un cupón muy bajo. Aquellos con cupón bajo respecto a cupón alto, también los riesgos de duración son diferentes, ¿vale? Y los cambios en las curvas de tipos de interés, que van a ser una técnica muy novedosa, que sería el aplanamiento o la positivización de curvas, que es algo que también vamos a ver. Estas son estrategias que yo puedo tomar o puedo realizar gestionando bien los futuros de tipos de interés. O sea, son múltiples estrategias. Comprando o vendiendo o haciendo operaciones combinadas, ¿vale? Aquí sí que vamos a ver algo más sofisticado de lo que hemos visto en este tipo de activos subyacentes, ¿vale? Pero lo más difícil que vamos a tener, seguro cuando empieces a hacer las primeras preguntas, vas a ver qué hace el activo subyacente ante un escenario. Y eso es lo más importante. Y eso es lo que sí que tiene que estar clarísimo. Recordad que para mí lo más importante en esta asignatura es que sepamos, en función de lo que crea, del riesgo que tenga el cliente, de la decisión tomada de asumir más riesgo o reducir riesgo, ¿vale? Tengo que saber qué posición o cómo debo ajustarlo vía derivado, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Porque si no, como hemos visto en algún caso, cometemos el error de aumentar ese riesgo en el mercado, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto también nosotros a nivel profesional y un día, pues a lo mejor en alguna tutoría podemos utilizarlo, en algún seminario, alguna tutoría, pues podremos hacer una simulación o abrir la Bloomberg, es una de las herramientas más utilizadas a nivel de gestión patrimonial o a nivel de, más que de gestión patrimonial, de gestión de cartera. ¿Vale? En la parte de gestión patrimonial vais a utilizar mucho más pues, fondos de inversión, productos directos, como ser acciones o bonos concretos, etcétera. Y cuando pasáis ya más a la parte de gestión, pues básicamente vais a tener otras herramientas y una de ellas es Bloomberg, ¿no? Y aquí os he puesto, ¿vale? Cómo ha ido cambiando la estructura de tipos de interés de Estados Unidos, fíjate, pues, en función de en 3 años. Pues en un día determinado, esta era lo que descontaba el mercado, ¿vale? El día 1 del 1 del 24 y luego vemos por lo mismo que ha pasado el día 5 del 6 del 24. Vemos que en 5 meses un cambio de la política monetaria relevante. Teníamos expectativas de tipos de interés más bajos y estas expectativas no se han cumplido. Fíjate, si yo el día 1 de enero del 24 digo, ¿cuál es la expectativa de tipos de interés este año? Es que, pues que termine, que a 3 años estén al 3%. Vale. Pues fíjate, pues luego han pasado 6 meses y cuando hago la misma estructura el día en junio, veo que a 3 años los tipos de interés están al 4%. Es decir, una diferencia de 100 puntos básicos. Pues esto ha habido un cambio macroeconómico relevante en todo este año, en el año 24, casi supuso un cambio donde la Reserva Federal decidió que el mercado o que había dudas relevantes contra la lucha sobre la inflación y que las expectativas que había generado el mercado a principio de año, que es esta línea de puntos rojos, eran excesivamente pues, irreales y esta es la nueva estructura de tipos de interés. Fijaros esto el impacto que tiene sobre todo en los futuros de tipos de interés de 3 meses. Pues realmente pues, todas las apuestas que hubieras hecho aquí en futuros a 3 meses, pues has tenido pérdidas si hubieras comprado futuros pensando que los tipos de interés iban a bajar, pues realmente lo que ha pasado es que los futuros los tipos de interés realmente se han mantenido o han subido en ese plazo, ¿vale? Pero bueno, más que lo que haya hecho, que ahora lo veremos en un ejemplo, para que veáis que esto es cambiante y que esto en gran medida, lo que son activos de corto plazo, dependen mucho de las decisiones de política monetaria, ¿vale? De las bajadas o no de tipos de interés. Por eso lo relevante de estar al corriente de que pues, ahora mismo pues, hay mucha presión por parte de Trump hacia Powell, que es el presidente del Banco Central americano, de la Fed, en que bajara tipos de interés, pues lógicamente para reducir el coste financiero, pero la Reserva Federal, igual que el Banco Central Europeo, al igual que cualquier otro banco central mundial, sus objetivos principales son unos mandatos que se les da. El Banco Central Europeo tiene un mandato de control de la inflación. El mercado americano, los americanos tienen un mandato, también tienen un doble mandato. Por un lado,
control de la inflación y por otro lado estabilidad económica o un poco crecimiento, ¿vale? Pues ahí tiene una dualidad. Pero realmente la medida o el objetivo principal es control de inflación. ¿Por qué? Porque está demostrado históricamente que aquellos países con inflaciones elevadas, descontroladas o no acotadas, pues realmente no son competitivos en los mundos. O sea, pierden la credibilidad, se devalúan sus divisas y prácticamente pues nadie invierte en ellos, ¿vale? Con lo cual el rigor o el control de la inflación es una medida de seguridad, como digamos, para pues, dar credibilidad y ser pues, economías sostenibles o viables en el tiempo, ¿vale? Y eso es parte del objetivo que hacen estos bancos centrales, mantener esos objetivos. Por eso cuando la inflación se descontroló en el año 24, en el año, perdona, 22, pues con todos los, pues con el shock de suministro, la guerra de Ucrania, el post-COVID, etcétera, los bancos centrales se vieron obligados a subir los tipos de interés para parar la actividad y un determinado que ese demanda final o ese consumo desproporcionado o esa, en este caso, presión en la oferta porque no había oferta suficiente, pues se parase, ¿no? Eso hay que decirte, los bancos centrales tienen esa herramienta, subir o bajar el tipo de interés para controles de la inflación. Y es importante entenderlo, sobre todo para los futuros de tipos de interés a corto plazo, aunque los tiene el impacto también en el largo plazo, ¿vale? La liquidación de los futuros puede ser por dos formas, por diferencias, ¿vale? No hay una entrega y lo que se hace es pues, calcular pues, generalmente por diferencias de precios entre uno y otro y si hay una liquidación monetaria. Eso es generalmente cómo funcionan los futuros de tipos de interés a 3 meses, porque lógicamente, claro, no te puedo entregar nada a 3 meses. ¿Vale? Cuando hay un bono, ya te puedo hacer un entregable por eso el chip estudio. Con lo cual, los futuros a corto plazo, o digamos, o futuros sobre el tipo de interés a 3 meses en Estados Unidos, el del Reino Unido, el del euro, etcétera, realmente al vencimiento, si tú no has cerrado la posición o no la has pasado a otro periodo más largo, se liquida por diferencias del precio de compra y el precio de venta. Recordad que ya vimos el otro día que eso no será real como tal porque todos los días ya has tenido una liquidación. Lo que pasa es que el último día lo que tienes es la liquidación del último día y el cierre de esa posición que ya no ha vencido y ya no hay movimiento. Tu saldo en divisas quedaría reflejado como el valor de ese. Y luego está la liquidación por entrega, que eso es más importante, que sí que sucede en el mercado de bonos. Y que además es peligroso históricamente el estar corto de futuros. Si no hay un entregable suficiente, se produciría lo que se llama un squeeze. Es decir, si yo en un momento determinado yo estoy corto del futuro porque estaba cubriendo riesgo tipo de interés, pero ese futuro tiene un entregable, un bono concreto que tengo que entregar, o una cesta de bonos, que era lo que veíamos el otro día con el cheapest to delivery, una cesta de bonos que tengo que entregar, uno de los problemas hay es que si no hay bonos suficientes para entregar, pues se produzca un squeeze. Un squeeze es la diferencia que hay entre el precio teórico y el precio real. Si no hay bonos para entregar, si yo no puedo entregar bonos, el que está corto del futuro, ¿qué tiene que hacer para cerrar su posición? Si no puede entregar los bonos al vencimiento. ¿Qué creéis que tiene que hacer? Si tú tienes una posición corta de futuros que está cubriendo un riesgo de tipo de interés en el 5 años alemán y tú al vencimiento, al estar corto, que has vendido, tú, si yo estoy vendido, es que le tengo que entregar unos bonos. Yo he vendido unos bonos a un precio determinado. Le tengo que entregar esos bonos que he vendido al comprador del mismo. Si yo no tengo esos bonos, tengo que salir al mercado a comprarlos para dárselos al cliente y no existen esos bonos. ¿Cuál es la otra medida que puedo hacer para cancelar esta operación? Venga, tengáis miedo. A lo mejor lo habéis puesto por aquí. No lo he visto. Vale, lo que tendría que hacer sería comprar el futuro. Si yo compro el futuro, que estoy corto, cierro mi posición y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede, muchas veces, cuando no hay bonos entregables, se produce lo que es un squeeze, el precio del bono no varía prácticamente o muy poco porque no hay bonos entregables en el mercado, nadie quiere vender y el precio del futuro se dispara por el cierre de esas posiciones cortas, ¿vale? Eso es lo que sería un squeeze o algún hecho irrelevante o raro, como diríamos yo, en el buen funcionamiento de los mercados.
Esto cada vez es más complicado, hace años sucedía. Afortunadamente a día de hoy las cámaras ya se garantizan pues, que hay una liquidez suficiente y unos mecanismos de liquidez lo suficientemente apropiados para que esto no se produzca. Pero prácticamente a mí me pasó como hace 10 años, tuve un squeeze en un producto de este tipo y se produjo por eso, por una falta de papel determinado en la estructura del bono, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale?, de lo que veíamos de futuros de tipos de interés. ¿Vale? Un operador compra 20 contratos de Euribor vencimiento junio a un precio unitario de 84. ¿Vale? Recordar que cuando yo compro futuros de tipo de interés a un precio de 84, recordar que en el futuro de tipo de interés, y lo veíamos en la especificación técnica que os daba, ¿vale? Fijaros que el precio menos 100 es la yield. La yield es la rentabilidad a la que estoy comprando, ¿vale? Si yo estoy comprando un futuro a tipos de interés, en este caso estoy comprando futuros, ¿vale? Primero, cuando compro futuros sobre tipos de interés, en este caso sobre un futuro de tipo de interés, estoy invirtiendo un precio unitario de 84, por lo cual la rentabilidad es al 16%, ¿vale? Yo estoy pensando que esta rentabilidad es lo suficientemente atractiva, ¿vale? Estoy comprando futuros pensando que es lo suficientemente atractiva o que pueden reproducirse bajadas, con lo cual el precio subiría y obtendría un beneficio por la diferencia de precios, ¿no? Si al vencimiento del contrato se coloca en el 16,5% de rentabilidad, es decir, en este caso ha subido la rentabilidad, yo sé que el precio ya ha bajado, ¿no? ¿Cuál sería el precio de bajada? Pues bajaría a 83,5, como veis ahí, ¿no? Lo veis aquí bien reflejado. Aquí tendríais que el precio nuevo de esa rentabilidad es 83,5. ¿Cuál es la diferencia de precio? 83,5 menos 84 son 0,5% o 0,50 o 100 ticks. En este caso pone menos 100 ticks, sería menos 50, me pone menos 100 ticks, son 50, 84, 1200, 1250, no son 100 ticks, serían 50 ticks, ¿vale? Porque cada tick sería de 83, 50, 84, serían 50 ticks, ¿vale? Bueno, voy a ver las especificaciones técnicas por si acaso, a ver si me he perdido algo o no me acuerdo muy bien. Tamaño del tick 0,005. Vale, entonces si es 83,50 a 83, y eso vale 12,5. Ah, vale, vale. 12,5, con lo cual 1 vale 25. Son 50 por 25. Vale. Que el resultado es el mismo, pero está mal hecho. ¿Vale? En vez de 100 por 1250, serían 50 por 25. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda cómo hemos visto eso? Eso es importante. Vosotros veis aquí el valor del TIC. ¿Cuál es el precio y valor del TIC? 0,005. Valor del TIC 12,5. ¿Vale? Y yo he dicho que esto varía. Deja escribir mejor. ¿Vale? Yo he dicho que era 84 menos 83,50. Claro, esto es 84, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Esto la diferencia son 0,50, o sea, son 50 puntos. ¿Vale? 50. Claro, para que fueran 50 puntos, el 0,5, ¿vale? Tendría que estar en el 0, tenía que multiplicarlo por 10, ¿vale? Con lo cual es como dividir entre 2, sería por 1. Con lo cual tendría que multiplicar por 2 el valor del TIC, que serían 12,5, y para que fuera una unidad en vez de 0,5 por 2 sería 25. Es decir, cada punto de estos 50 son 25. Con lo cual el movimiento total son 50 por 25, que serían los 1250 que os salía en el ejercicio. ¿Vale? Bueno, sería diferencia y luego pues, sería una pérdida de 1250 por cada contrato, con los 20 contratos que creo que había dicho que iba a hacer, pues de 25.000 euros, ¿vale? Fijaros, aquí viene lo del TIC, 0,05%, etcétera, pues aquí tenéis un poco todo el cálculo que hemos utilizado para el cálculo del mismo del TIC. Esto sería en futuros a 3 meses, ¿vale? Cuando hablamos del chip to deliver, que era el entregable, ya te digo que esta estructura, esto es, como digo yo, institucional. Esto lo vais a ver solamente si termináis trabajando
pues, en un fondo a lo mejor de hedge o en un banco, en una tesorería. Muy importante porque aquí se mueve mucho dinero y se hacen muchísimos compras. Esto es riesgo institucional. Futuros a tipos de interés a 3 meses lo mueven este tipo de clientes. Cuando hablamos de un chip estudio libre y trabajo sobre un futuro, sobre un bono concreto, en este caso, el Bund, que es el bono a 10 años alemán, recordar que el bono a 10 años alemán, como es un entregable, me tiene que decir qué bonos entregas podrías entregar o qué bonos o qué activo subyacente está debajo de este futuro. Entonces, estos son los bonos, realmente los bonos concretos que son susceptibles de canje o de cambio o de la cesta que representaría este futuro. Es decir, cuando hablamos de un futuro, lo que hay es detrás un activo subyacente y hay bonos concretos. Y cada bono de ellos representa perfectamente el futuro, con una correlación, un grado que es el factor de conversión. ¿Vale? El factor de conversión es muy importante y va variando en el tiempo porque es el peso que supone respecto al futuro de este bono sobre un nominal de 100. Ya lo vimos el otro día, creo que lo tenéis puesto aquí, perfecto. En este caso he cogido, ¿qué bono he cogido? El del 32, este primero, si fijáis este primero del 32, ¿qué factor tiene? 0,70, ¿vale? Este tiene una yield del 2,30 y un factor de conversión de 0,70 sobre el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo cojo sobre el futuro concreto, ¿vale? Si yo coloco 10 millones y tiene un factor, si yo tengo 10 millones de este bono y tiene un factor de 0,70, esto quiere decir que la cobertura o implícitamente el equivalente de estos 10 millones de este bono, del DBR, de ese bono concreto, no de todos, el DBR, del DBR 1,7 del 2032, son 70 contratos del futuro del bono. Esto es por su factor de conversión. Fijaros que si hubiera cogido otro que tiene un 0,73 sería 73 y este que tiene de 0,60 serían 60 contratos. Eso sería el factor de conversión o realmente lo que representa comprar. Si comprara 70 bunds, ¿qué significa? Sobre este contrato o al revés, si quiero hacer una cobertura de este bono de 10 millones, pues ¿cuántos futuros tengo que hacer? En este caso fueran 10 millones, si fueran 5 millones sería la mitad o proporcionalmente en función. Y esto es realmente relevante, este factor de conversión. Es lo más importante porque yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno, esto es el ratio de cobertura que habíamos visto hasta ahora. ¿Vale? Yo tengo que entender ahora, nos pondremos a pensar cuál es la gestión de tipos de interés, pero cuál es el ratio de cobertura, que antes lo teníamos muy fácil porque teníamos un nominal. No, en este caso ya no me vale el nominal del bono, en este caso tengo que tener el factor de conversión de este bono concreto. ¿Vale? Es algo más complejo, por eso es un mercado un poquito más difícil en sentido de entender, pero que afortunadamente tenemos estos ratios y estos cálculos que a nivel profesional, herramientas como Bloomberg, etcétera, nos la dan perfectamente. ¿Vale? Con lo cual es relevante para poder gestionar riesgo de tipos de interés, no solamente el nominal, sino el ratio de cobertura, porque si no estaría, si yo cubriese por nominal, sabiendo que estos fondos son de 100.000, pues haría 100 contratos, ¿vale? Y claro, y estaría pues sobreinvirtiendo o sobrecubriendo este bono de riesgo de tipo de interés porque su factor de conversión es 70 por su estructura de cupones, por su duración, etcétera, respecto al bono. Y en este momento, a día de hoy, recordar que los bonos viven a lo largo de toda su vida y en función va pasando el tiempo, el factor de conversión va a ser menor porque queda menos tiempo para el vencimiento. ¿Vale? El mercado de bonos posiblemente es el mercado más complejo y por eso muchos de los profesionales no atienden a él por la complejidad que puede haber detrás. Pero para mí es el mercado que más oportunidades os puede abrir profesionalmente y además es el mercado clave para entender el resto. Lo cual es importante. Entiendo que es difícil al principio, pero realmente tiene muchas capacidades y muchas capacidades de gestión y de hacer cosas diferentes. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Me extraña que no tengáis dudas. Bueno, ahora retrocedemos, pero esta pregunta, ¿cómo puedo cubrir subidas de tipos de interés con futuros sobre bonos? Primera pregunta. Yo tengo una cartera de bonos, pienso que la inflación va a subir, pienso que va a haber, los bancos centrales no van a bajar los tipos de interés
y que, y que va a haber una subida de tipos de interés. Primero tengo que saber cómo afecta al mercado de bonos ese escenario. ¿Cómo afecta subidas de tipos de interés al mercado de bonos? Que son decisiones del día a día. Y esto va ligado a los datos macroeconómicos que van saliendo todos los días, a las diferentes decisiones de los bancos centrales, a un cliente que me dice que tiene una cartera y que no quiere cubrirse de subidas de tipos de interés, una cartera de bonos. ¿Cuál es el primer impacto? Si suben tipos de interés, ¿qué pasa con el precio de los bonos? Venga, animaros. No veo el chat. Si suben los tipos de interés, baja el precio de los bonos. Recordar el Excel que hemos visto. Aumenta la TIR, el precio del bono baja. ¿Por qué aumenta la TIR, el precio del bono baja? Esto es cómo se compone el precio de un bono. Recordad, el precio de un bono son unos cupones que los voy descontando a una TIR. Esta TIR o esta rentabilidad es la rentabilidad de mercado en cada momento. Esta es la inicial. Cuando yo pongo el cupón y la TIR o la rentabilidad que de descuento es la misma, el precio es igual al precio original, los 1000. En el momento que hay cambios, pasa un año, pasan dos, sea, si esta TIR o estos precios o las rentabilidades que hay en el mercado suben, ¿qué va a pasar con este cociente? Si yo divido algo entre algo superior, esto es menor. ¿Qué va a pasar? Eso actualizando al valor presente, el precio del bono baja. ¿Vale? O sea que el momento que yo tengo, cuando suben los tipos de interés o descuento flujos a unos tipos de interés más altos, que es lo que hace un bono, ese precio baja. Y si baja, significa que entra en pérdidas. O sea, empieza a perder el precio del bono. ¿Cómo cubro con futuros, que puedo comprar o vender futuros, cómo cubro una caída del precio de los bonos? Comprando o vendiendo futuros. Esa sería la segunda derivada. La primera es saber qué hago. A ver, como he dicho, muchas veces es complejo el movimiento del activo subyacente. Y eso a veces es lo que más en un determinado nos puede perjudicar. Pero eso es lo que tenemos que intentar interiorizar a lo largo del curso. Conocer bien cómo se mueve en el activo subyacente. Venga, entonces una vez que yo he dicho que subidas de tipos de interés implican una caída de los precios de los bonos y yo tengo un futuro sobre bonos, sobre el precio de los bonos, como el futuro del bono a 10 años, etcétera, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar futuros o vender futuros? Aquí la decisión es cara o cruz, en ese sentido que solamente hay dos opciones en este caso. Venga, sin miedo. Vamos para equivocarnos ahora y para intentar aprender. Si el activo subyacente cae, yo tengo que vender futuros para cubrir este riesgo. Es decir, si yo tengo una cartera de bonos, eso es, vender. Si yo tengo una cartera de bonos, y quiero cubrir una subida de tipos de interés, ¿qué tengo que hacer? Vender futuros. ¿Vale? De esa forma, ¿vale? Yo he cubierto. ¿Por qué? Porque si los tipos de interés suben, el precio de los bonos baja, pero el precio del futuro baja con el activo subyacente. Recordar que los futuros sobre bonos, que son estos que hemos puesto aquí, no sobre los futuros de tipo de interés a corto plazo, sino sus futuros o bonos, lo que hay un subyacente detrás, que es el bono. Este precio tiene un activo subyacente. Esto es un precio en términos de precio de bono. Pero ¿cuál es el activo subyacente? Pues estos bonos concretos. Si yo quiero cubrir, imagínate, tengo esta cartera de bonos que concretamente cubren, ahora veremos cuál era el ratio, pero yo tengo que saber el signo. Si yo quiero cubrir, yo sé que si suben los tipos de interés, el precio de este bono va a bajar. Si este futuro tiene en cuenta este bono con una correlación de 0,70, yo sé que tengo que vender futuros y ahora veré la correlación adecuada en función de mi estructura de cartera. ¿Vale? Con lo cual, en este caso, yo tengo que vender futuros. ¿Vale? Esto es más complicado. La primera pregunta es de sobresaliente
Y ahora vamos a la última. Y esta última. ¿Cómo puedo cubrir subidas de tipos de interés a corto plazo con futuros sobre el Euribor? Vale. Todo lo contrario. Ahora estoy en una tesorería y tengo futuros sobre el Euribor que recordar cómo cotizan. Cotizan un precio que respecto a 100 sería el efectivo. ¿Vale? Lo hemos visto aquí. ¿Vale? Si yo quiero cubrirme de precio de subida de tipos de interés, en este caso, ¿qué pasa? Pasa de 16 a 16,5. ¿Vale? En este caso, está subiendo los tipos de interés. ¿Qué ha pasado con el precio de los futuros de tipos o sea, del precio del futuro? Que ha caído. ¿Vale? Aunque sea en términos de rentabilidad, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que en los bonos. Tengo que vender futuros sobre tipos de interés a corto plazo. Porque si yo vendo, en efecto, me estoy cubriendo la bajada, de la subida, perdona, de los tipos de interés. Es exactamente igual. ¿Vale? Lo único que en este caso, la diferencia la tenemos en el activo implícito, en el precio implícito, pero es exactamente igual. ¿Vale? Y aquí, esto es lo que más, esto ya sería para nota, esto es más complicado. Esto ya soy un gestor de renta fija en un fondo concreto, tomando decisiones de gestión de carteras de renta fija, y yo tengo un bono a un año, otro bono a 3 años en la cartera, ¿vale? Y otro bono a 5 años, ¿vale? Entonces sería el vencimiento, pongamos que vencimiento y duración son lo mismo, vamos a hacer ese ejemplo que no sucede, y que están todos igualmente ponderados, ¿vale? Con lo cual realmente yo diría que si están igualmente ponderados, yo tendría mi cartera un vencimiento, en este caso pongamos no duración, vencimiento o duración de 3 años, ¿sí o no? Sí, ¿no? Si yo tengo aquí una unidad y aquí una unidad, la media ponderada de esto es que estoy a 3 años, ¿vale? Si yo puedo utilizar futuros a un año, a 3, a 5, a 10, a 15, a 30 años, ¿cómo puedo aumentar la duración de la cartera? ¿Cómo puedo aumentar que este periodo sea superior a 3 años utilizando futuros sobre tipos de interés? Esto es de nota. Si alguno de vosotros lo sabe, me sorprende. O sea, me sorprendería positivamente. ¿Cómo aumento la duración de esta cartera? Viene el responsable de tipos de interés del fondo y me dice, tenemos esta cartera en bonos, pero yo quiero utilizar derivados futuros y aumenta la duración de esta cartera. ¿Cómo la aumentarías? Primero, comprando o vendiendo futuros. Comprando o vendiendo futuros. Y segundo, ¿cuáles? ¿O qué plazo? ¿A alguien se le ocurre? Estos son decisiones de gestión, prácticamente que te las puedes encontrar en el día a día. Asumir riesgo de tipo de interés. Bien, comprar bonos. ¿Y cuáles? A largo plazo. A largo plazo, ¿qué supondría? Comprar bonos por encima, futuros de bonos por encima de 3 años. Si yo compro futuros, aquí hago más, en vez de un bono, más futuros a 5 años, ¿vale? Ya estoy ponderando esta parte más, esto subirá a 3, imagínate, 3,5, no lo he hecho, ¿vale? Es decir, sintéticamente, yo tengo estos bonos, estos son los bonos, esto es el cash, lo tengo a 3 años y he incorporado en la cartera futuros a un periodo superior al vencimiento medio, ¿vale? Que tengo, ¿para qué? Para aumentar la duración. La duración es la sensibilidad que tengo a tipos de interés, es decir, estoy preveyendo que los tipos de interés van a bajar y quiero aumentar mi exposición a tipos de interés en la cartera, es decir, quiero tener más bonos indirectamente o más duración para que cuando bajen los tipos de interés me vea más favorecido. Entonces, una estrategia de gestión o de asesoramiento pura y dura, la duración o la gestión de la cartera, sintéticamente utilizando derivados. Muchos de vosotros podéis decir, bueno, otra opción, vendo el bono a un año y compro ese importe a 5 años. En efecto, eso sería otra decisión a tomar. Yo podría cambiar bonos, aumentar el vencimiento de mis bonos, vendiendo los bonos a corto y comprando a largo. Pero si incurre unos gastos, etcétera. Pero si tú tienes capacidad de hacerlo con futuros o para un movimiento porque esperas, pues a lo mejor alguna noticia relevante,
una de las formas de hacer aumentar esa duración o esa exposición a tipos de interés y aumentar la duración de la cartera sería comprando futuros a un plazo superior del vencimiento medio que tenga tu cartera. ¿Vale? Ay, perdona. Bueno, en efecto, pensaba que baja los tipos de interés. Pero no es comprar bonos a largo, es comprar futuros sobre bonos a largo. ¿Vale, Raúl? Sería comprar futuros sobre bonos a largo, porque en este caso la pregunta es cómo puedo aumentar la duración de una cartera de bonos. Bueno, es verdad que en este caso no viene utilizando futuros, pero si, como tú bien dices, si solamente fuera comprando bonos, también lo utilizaría, pero tendría que vender los del corto y comprar porque no tengo más liquidez. ¿Vale? Vale, eso es parte de la gestión. La gestión que se hace sobre tipos de interés va en dos aspectos. Una, cubrir los riesgos de subida o bajada de tipos de interés, ¿vale? Con lo cual, en función de la evolución del precio, tengo que tomar una decisión u otra en los futuros. Y luego también gestiones como puede ser aumentar la duración o no de la cartera, ¿vale? Ejemplo típico de banca patrimonial. Un cliente va a heredar dentro de 3 meses o dentro de 3 meses un montón de dinero. Y se va a ir un año fuera y no quiere pensar y quiere solamente colocar ese dinero a 5 años, ¿vale? Pero no dispone del dinero ahora, es decir, no puede comprar realmente los activos que quiere de renta fija en ese momento. ¿Qué operación le podéis plantear en futuros para asegurarse la rentabilidad actual de mercado con ese dinero que va a disponer dentro de un mes o 2 meses? Con un bono o futuro con un periodo de 5 años. ¿Qué tendríais que ir al mercado? ¿A comprar bonos, futuros de bonos, perdona, o a vender futuros de bonos? Si quieres asegurarte la rentabilidad a la cual él va a invertir ese patrimonio cuando él lo tenga. Las rentabilidades de hoy en día le son suficientes, le vale. Primera pregunta que hay que analizarse. ¿Cuál es el riesgo que tiene ese cliente, que es un cliente patrimonial, que tiene ahorro y necesita invertir en el mercado? ¿Cuál es el riesgo que tiene ese cliente? Primera pregunta. Que bajen los tipos de interés, es decir, que no pueda colocarlos a los tipos de interés actuales y que durante este mes haya decisiones y en vez de colocarlos al 4% los coloque al 2%. Perfecto. Riesgo de que los tipos de interés bajen. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aseguro la rentabilidad o cómo aseguro la rentabilidad que invertir hoy utilizando los futuros sobre tipos de interés, o sea, los futuros sobre bonos a 5 años? Tengo que comprar futuros o vender futuros. Muy bien, Johnny. Comprar futuros del tipo de interés, comprar futuros de bonos a 5 años, que es el periodo. En efecto, tengo que comprar esos futuros porque mi riesgo es que bajen. Si suben, ¿vale? Tendré una minusvalía, ¿vale? Si suben, bajará el precio y habré perdido en el derivado. Voy a poder invertir a unas tasas más altas. Pero mi riesgo es todo lo contrario, que bajen los tipos de interés y que el precio del bono suba sea más caro. Con lo cual, mi riesgo es que el precio del bono suba. Cuando el riesgo del activo, el riesgo que tengo es que el activo subyacente suba, tengo que comprar el futuro sobre el activo subyacente para asegurarme el precio. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy respecto a futuros de tipos de interés y de bonos. Y os adelanto que es un mercado con muchísimas posibilidades y mucha combinación de estrategias, ¿vale? Iremos hablando algunas de ellas a lo largo del curso, también cuando hagamos las opciones. Pero insisto en lo más importante de la asignatura. Recordar que lo más importante es entender el riesgo trasladado al activo subyacente y la relación que hay entre el activo subyacente y el producto derivado, ya sean futuros y opciones. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte, como siempre, ha sido un placer estar este rato con vosotros. Si tenéis algún tipo de duda antes de despedirnos o dejarla para la semana que viene. Y si no, como siempre, pues a través de los foros, pues el poder responder a este tipo responder a cualquier tipo de duda. Si queréis hacer algún comentario ahora antes de despedirnos. Y si no es así, pues nos veremos la semana que viene. Pues nada, si no hay dudas,
Pues un placer, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Que tengáis una magnífica semana.